Estimados doctorantes, les doy la bienvenida a la quinta y última semana titulada El diseño curricular del módulo Planeación Educativa y Diseño Curricular del programa del doctorado en Educación en la Universidad Benito Juárez. Las metas propuestas que debemos alcanzar en la presente semana son las siguientes: analizar y reflexionar sobre el enfoque teórico del diseño curricular, sus tareas, la necesidad e importancia de su correcta implementación. Conocer y comprender aquellas tendencias curriculares y los tipos de diseño curricular vinculadas y su relación con el sistema educativo. Analizar y comprender la estructura del diseño curricular y su vinculación con el proceso de formación, el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso de desarrollo humano integral. Analizar sobre el proceso sistémico de la evaluación curricular durante todos los momentos del diseño y desarrollo curricular. En cuanto a la descripción de la temática de esta semana, podemos expresar que el proceso del diseño curricular tiene una vital trascendencia, no solo porque constituye aquella reflexión sobre la intencionalidad que implica la formación y el desarrollo de los seres humanos en una institución o un centro educativo. Esto pues a partir de las perspectivas humanas, humanísticas, interdisciplinarias y por supuesto investigativas en el diseño de los proyectos educativos, sino también porque a las instituciones de educación, independientemente del nivel de escolaridad, les corresponde considerar la formación y capacitación de la comunidad educativa, en especial de los docentes, de su personal de maestros, de profesores, con la finalidad de alcanzar la anhelada reflexión, experimentación y adopción de nuevos métodos e innovadoras estrategias lúdicas, holísticas, para alcanzar procesos formativos adecuados, para la construcción y exposición de los saberes, para el desarrollo de la cultura en todos los sentidos, específicamente en el campo científico y tecnológico, así como para la creación de un espíritu, yo diría, de curiosidad e indagación académica que obviamente aliente y fortalezca esa investigación y la motivación que deben poseer todos los estudiantes. En esta última semana, las actividades que debemos realizar son las siguientes. La primera, participar en un foro académico sobre la temática el diseño curricular y un nuevo modelo educativo, en el cual daremos respuesta a las siguientes interrogantes. La primera, ¿cuál es la influencia del diseño curricular en el logro de los objetivos educativos? Y la segunda, ¿cuál es la importancia de elaborar un diagnóstico institucional, un diagnóstico de área, un diagnóstico de asignatura como parte del proceso del diseño curricular? Esta actividad tiene la valoración de 5 puntos. La segunda actividad nos corresponde elaborar un diseño de un proyecto curricular educativo. Para esta actividad, las estrategias que ustedes pueden seguir, van a encontrar adjunto en la tarea un formato en el cual ustedes en una tabla podrán ir llenando la información que está siendo solicitada. Para esto igualmente debemos revisar el último diagnóstico que se haya realizado en su organización, en su institución, en su centro educativo. Repito, independientemente del nivel de escolaridad, puede ser de escolaridad básica, primaria, secundaria, universitaria, superior, etcétera, etcétera. Y pues identificar un problema de carácter académico
Este problema de carácter académico, no se olviden, también puede ser un problema cultural, un problema social, etcétera, etcétera. Académico, rendimiento académico, capacidad lectora, en fin. Posteriormente llenamos la información guía en esta tabla base. Les recomiendo no modificar la tabla, es decir, sobre el formato que ustedes van a encontrar, den un clic en la tabla, copien la tabla y pues en el documento Word que ustedes van a trabajar, peguen la tabla y vayan transcribiendo las ideas que ustedes van desarrollando de acuerdo al análisis que van realizando en cuanto a su actividad y el proyecto innovador educativo. Obviamente tenemos que enviar en archivo Word y la recomendación de siempre subir su actividad con un tiempo prudente para evitar inconvenientes en el cierre y penalizaciones que honestamente no vienen al caso. Y la tercera actividad, como lo hemos venido haciendo durante todo nuestro módulo, elaborar un cuestionario de 5 preguntas de tipo selección múltiple inherentes a la clase que estamos revisando en este momento. Cualquier inquietud que ustedes tengan, ya sea sobre el foro, la tarea o el quiz de evaluación, estoy presto a resolver sus inquietudes a través de mensajería interna o consulta a los tutores en plataforma. Para iniciar con el análisis de la temática de esta semana, debemos entender que existen un sinnúmero de metodologías, varias opciones, varios enfoques de presentar o realizar un proceso de diseño curricular. En este sentido, se busca propiciar la reflexión crítica e innovadora con el fin de que, como profesionales, catedráticos, docentes educativos, propongamos a las comunidades educativas asumir el camino, la vía, el curso de acción más adecuado, más conveniente, pero sobre todo realizable. Esto pues en tanto en cuanto acorde a la realidad de nuestro país, de nuestro sistema educativo, a sus necesidades y requerimientos, a los recursos y características propias, ya sea de cada país, de cada sociedad o, repito, de cada sistema educativo. En este contexto, existen varias conceptualizaciones teóricas acerca del diseño curricular. Entre las más importantes podemos destacar las expresadas por los educadores e investigadores educativos estadounidenses Caswell y Doug Cabwell, en los cuales, pues, abro comillas, ellos definen que el diseño curricular puede entenderse como una dimensión del currículo que revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, la modelación, la estructuración y la organización de los proyectos curriculares. Y esto pues prescribe una concepción educativa determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer ciertas necesidades, necesidades que yo las llamo requerimientos de información, de formación, de capacitación. Y a su vez, pues en su evaluación posibilita el perfeccionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje. Otra consideración importante sobre el diseño curricular es la conceptualizada por Stephen Kemmis, un pedagogo y educador australiano, principalmente conocido por sus aportes a la investigación-acción y a la teoría del currículo y diseño curricular, en el cual pues expresa que el diseño curricular es una acción, pero es una acción en la medida que constituye un proceso de elaboración y a su vez es resultado porque de dicho proceso quedan plasmados en documentos curriculares, en evidencias documentales, dicha concepción. Y obviamente, pues las formas de ponerla en práctica y evaluarla. Plasmando, yo diría, una concepción académica, podemos expresar que el diseño curricular se visualiza como un esquema concreto
que obviamente nos va a permitir o servir de un punto de partida a la planificación de un determinado currículo, independientemente del tipo de currículo que nosotros vayamos a ejecutar, a planificar, como ya lo vimos la semana anterior, lo cual pues metodológicamente implica realizar procesos de selección, organización y evaluación del contenido curricular, de acuerdo pues con el modelo seleccionado previamente. Esto es pues antes obviamente de ejecutarlo y ponerlo en práctica. Una interrogante importante, ¿es necesario el diseño curricular? Porque prácticamente hemos visto en estas 4 semanas lo referente a la planificación curricular, qué es el currículo, sus tipos, sus variaciones, sus concreciones, sus concepciones, etcétera, etcétera. Prácticamente tenemos una idea cabal específica de lo que es el currículo. ¿Por qué la necesidad de realizar un diseño curricular? Ante esto, cuando los docentes intercambiamos la experiencia con otros docentes o actores educativos sobre la práctica cotidiana, nos percatamos que coincidimos con ciertas inquietudes sobre la utilidad práctica misma de un diseño curricular. Esto ya sea a largo plazo, en una planeación estratégica educativa, en especial en los contextos universitarios o de educación superior, de unidades didácticas, de programas o de corto plazo en los diferentes planes de clase o planes áulicos, y expresan pues que no le ven la importancia de implicarse en este proceso. Yo respeto esos criterios. Son de aquel criterio que es una tarea para los denominados curriculistas. ¿Quiénes son los curriculistas? Son aquellos pues funcionarios que específicamente se dedican a elaborar los currículos. Es una parte de especialidad educativa, pedagógica, metodológica, y pues que ellos tienen la obligación de presentarlos a las instancias educativas superiores, ya sea a las autoridades educativas de un ministerio de educación, un ministerio de cultura, a los directivos de una institución educativa, etcétera, etcétera. Pero preguntémonos, ¿cuáles son los motivos para esa desmotivación y frustración? Y esto pues porque en ocasiones los docentes no pueden llegar a cumplir lo diseñado, pues se encuentran con una realidad diferente en el aula. También porque en ocasiones el diseño curricular de las diferentes actividades docentes se realiza por cumplir con una obligación impuesta por las autoridades educativas, por unas políticas educativas, políticas institucionales. Y también, y muy importante, debido a que no se realiza un diagnóstico o posiblemente que el diagnóstico que se realizó es inadecuado o no proporciona la información necesaria, esa información relevante para conocer la realidad, una realidad individual, una realidad grupal, una realidad colectiva de los estudiantes o de los discentes. Y posiblemente otra causalidad puede ser la falta de la preparación del docente, de la persona que está encomendada a realizar el diseño curricular, ya sea en el contenido, en la metodología, ya sea por la falta de habilidades comunicativas y profesionalidad para enfrentar posibles situaciones inesperadas que se podrían presentar, entre muchas otras causales más. Sobre la misma necesidad de la realización de un diseño curricular, debemos afirmar que definitivamente sí es necesario, ya que la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser llevada de manera científica. Como ya lo vimos en nuestras primeras semanas, esto no puede ser improvisado bajo ningún concepto. Se han planteado por más de una ocasión que los programas no pueden dominar al docente, sino es él quien debe adecuarlo a las condiciones correctas del aula donde se desarrolla su práctica educativa. La comunidad, un ejemplo pues muy concreto es la educación virtual, que la realizamos y en muchos escenarios
todavía se mantiene con motivo de los efectos causados por la pandemia del SARS-CoV-2 o comúnmente conocido como COVID-19, en la que es necesario realizar un análisis y dosificación del diseño de cada docente acorde con un diagnóstico inicial y continuo del progreso académico del colectivo estudiantil, lo que lo han hecho muchos países, muchas regiones en este sentido, dándose cuenta pues que si bien es cierto, se avanzó de manera progresiva en el aspecto educativo, en los conocimientos asimilados requeridos, en el rendimiento académico, sin embargo, esto pues no le permite al docente atender esa diversidad de ritmos y características de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, por lo que definitivamente la educación presencial en ciertos casos, en especial en la escolaridad básica primaria, se ha visto comprometida con la necesidad de que sea presencial. En cuanto a las tendencias del diseño curricular, históricamente se han presentado varias tendencias en este proceso de diseño. Vamos a revisar las entradas en el objeto y las entradas en el sujeto. Las tendencias que se centran en el objeto son aquellas identificadas a los contenidos que tiene que asimilar el estudiante a través de la enseñanza. En otro lado, las entradas en el sujeto pues se identifican con aquellos procesos y procedimientos del aprendizaje de los estudiantes y de ese acompañamiento que debe existir por parte de los educadores o de los docentes. Estas dos tendencias han dado origen a diversos diseños curriculares, los diseños logocéntricos, sociocéntricos y paidocéntricos. El diseño curricular logocéntrico es aquel que está centrado en el objeto de estudio. Se clasifican en currículos centrados en las asignaturas y pues estos son conocidos como currículos enciclopedistas, currículos académicos o los denominados externos. Según la organización de los contenidos que es manejada por la Organización de Cultura de la UNESCO, estos también pueden ser correlacionados, expandidos, medulares, históricos e integrados. En cuanto al diseño curricular sociocéntrico, se va alineando con la tendencia de verse centrada en el sujeto. Este pues considera el aprendizaje como un medio de socialización y considera que el docente es un agente activo para la formación de las personas que demanda la sociedad. Se manifiesta en currículos cerrados, en los contenidos de la cultura, para la aprehensión de valores y actitudes, a su vez complementados con actividades de la experiencia laboral y académica del docente. En cuanto a las funciones sociales, pues las emplea para la formación de personas eficientes, para el desempeño social y un relacionamiento en la vida comunitaria, en la relación de la comunidad. Se caracterizan también por actividades organizadas alrededor de la vida social de la comunidad local. Y el diseño curricular paidocéntrico se encuentra también centrado en el sujeto y considera el aprendizaje como un producto de la evaluación psicológica del estudiante, de sus experiencias y motivaciones. Este diseño curricular paidocéntrico se centra en el cómo aprenden los estudiantes, es decir, manifiesta su actividad, sus resultados en la solución de problemas, de necesidades y los intereses de este conglomerado estudiantil. Los estudiantes y docentes deben planear tanto los contenidos de los procesos educativos como aquellos momentos de la experiencia del proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Necesita una interactuación complementaria entre estos dos grupos, docente-discente, estudiante-docente. En cuanto a la estructura del diseño curricular, el diseño curricular debe esquematizar una estructura que engloba una serie de elementos entre los cuales consta
el entorno educativo, el marco teórico, el perfil de egreso, aquellos ejes transversales que hemos conversado, el plan de estudios, entre otros muchos más. Asimismo, integra aspectos legales, administrativos, metodológicos y de evaluación del aprendizaje. En este contexto, la estructura misma del diseño curricular pone en relación a aquellas necesidades educativas, los intereses de los estudiantes y expectativas del desarrollo social y cultural de un conglomerado. Esto pues materializado en el diagnóstico de aquellas problemáticas y de saberes o conocimientos previos que nos permiten identificar las necesidades educativas del conglomerado. Los propósitos de formación, que obviamente se materializan en las metas, en los objetivos, en los logros alcanzados y en aquellas competencias que son parte del proceso de capacitación y formación. Los contenidos de cultura, que obviamente deben ser seleccionados y organizados de manera crítica, de manera académica y de manera coherente, obviamente. Y de ser posible con la participación de la comunidad educativa, los actores educativos, personal de directivos, docentes, jefes de área, asignaturas, departamento de psicología, departamento de bienestar educativo, etcétera, etcétera. Y la metodología de desarrollo del proceso formativo, pues metodología concebida como las estrategias, como aquellas técnicas, como los instrumentos y procedimientos que son parte de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El mantener esta estructura curricular definitivamente propicia mayor claridad y coherencia entre el contexto de formación del diseño curricular y el contexto de la ejecución misma de lo que estamos planificando, diseñando, elaborando. Sobre los tipos de diseño curricular. En cuanto a esta temática, podemos expresar que tanto docentes como investigadores educativos categorizan bases epistemológicas muy sólidas, relacionadas y amparadas en distintos paradigmas, en distintos enfoques científicos, sociales, sobre el diseño curricular. Y a su vez, pues en este sentido, se plantean diferentes metodologías que determinan nuestro estudio y objeto. Es así que para nuestro módulo del doctorado vamos a revisar 3 específicos tipos de diseños curriculares. El diseño curricular problematizador, en el cual pues expuesto por el catedrático argentino Abraham Magenzo, el cual pues es el mentor de este tipo de diseño para el currículo problematizador, concibiendo su desarrollo en 3 momentos específicos. El momento preactivo, el momento de integración o instauración pedagógica y el momento de evaluación. El momento preactivo determina en esta fase que debemos realizar el diagnóstico que nos permitirá identificar aquellas situaciones posiblemente problemáticas, aquellas necesidades, para que respondan a justamente esos requerimientos, a esos intereses, a esas motivaciones de los estudiantes de la comunidad educativa, pudiendo ser estos pues relacionados con los problemas de la vida cotidiana, problemas de los contenidos programáticos, problemas de la secuencia académica o simplemente de una cultura escolar. El momento de interacción en esta fase trata sobre poner en acción la propuesta elaborada por el docente, concibiendo aquellas mejores condiciones para que los estudiantes se motiven, formulen hipótesis, recopilen información, aclaren ciertas racionalidades o conceptos un poco errados, se satisfagan inquietudes y formulen alternativas de solución ante la situación problemática que se ha presentado o que fue planteada por el docente. El momento de evaluación es aquella fase pues en la que tanto estudiantes como docentes observan, analizan de manera crítica el proceso que han
pasado, que han vivido al enfrentar la situación problemática planteada, reaccionando, reflexionando, sacando conclusiones, formulando estrategias y posibles soluciones y posiblemente proyecciones o actividades prospectivas que podrían presentarse de manera contingente. El segundo tipo de diseño, el diseño curricular alternativo, es propuesto por el investigador y docente colombiano Nelson Ernesto López, un catedrático muy conocido en Colombia y en la región, el mismo que propone 3 fases para el diseño y la ejecución de este proceso educativo. La primera fase, la contextualización, que concibe que el diseño curricular es un proceso de investigación. Y yo me alineo mucho con su propuesta, que es una investigación permanente, continua, metódica, en el contexto de los niveles macro y micro. Macro en el sentido de mantener políticas educativas, tendencias sociales, políticas culturales, condiciones culturales adecuadas, propuestas obviamente en el marco gubernamental, en los estamentos que dirigen la educación de un país y una región. Y el micro obviamente involucra lo institucional, concibiendo aquellos formulados de la misión, de la visión, las capacidades, los valores institucionales, aquellos proyectos educativos, los recursos, los medios, la logística, etcétera, etcétera. La fase 2, que es la determinación del propósito de formación, y pues en esta fase se define el objeto de transformación mismo. Este objeto pues que está encaminado a brindar aquellos elementos conceptuales, aquellos elementos pedagógicos, didácticos, culturales, tecnológicos que van a permitir formar a la sociedad en general. La fase 3, la definición de núcleos temáticos y problemáticos, definida como un después de haber establecido el propósito de formación. Aquí es donde nosotros vamos a definir la estrategia o el denominado plan operativo a través de ciertos núcleos temáticos o problemáticos, es decir, la esencia misma de lo que nosotros vamos a analizar y pues que se deben desarrollar para obtener el diseño curricular alternativo. Y el tercer tipo de diseño, el diseño curricular por procesos, que muchos de ustedes, y me incluyo, lo hemos manejado en ciertas ocasiones. Y este pues es instaurado o propuesto por el pedagogo británico Lawrence Steinhaus. Este pues propone un diseño curricular por procesos en el que mediante la identificación de saberes o conocimientos previos sobre estructuras establecidas ya como procedimientos, conceptos y criterios, permiten establecer o determinar un aprendizaje que desafía todas las capacidades, las potencialidades, las motivaciones y los intereses de un grupo colectivo estudiantil variado. Se alinea muchísimo con el constructivismo planteado por Jean Piaget y sus formulaciones de David Ausubel, entre otros investigadores y catedráticos pedagogos de nuestra contemporaneidad. Sobre las tareas que debemos cumplir para llegar al diseño curricular. El diseño curricular sabemos que ya es un proceso metodológico, en el sentido de que su contenido explica cómo elaborar la concepción curricular misma. Vimos que es acción en la medida que constituye un proceso de elaboración y resultado. Y esto porque de dicho proceso quedan plasmados los documentos curriculares, el currículo mismo y las formas de ponerlos en práctica, ejecutarlos, evaluarlos, retroalimentarlos. En el contexto académico se definen alternativas acordes al enfoque
y a las políticas educativas de cada país o región, cuya dimensión permite apreciar en la mayoría de los modelos, especialmente de la última década, la necesidad de realizar un diagnóstico de necesidades y un momento de análisis de estos resultados del diagnóstico, en donde lo que más se identifica o se pone un poco más de énfasis es en la determinación del perfil del egresado y la conformación del plan de estudio. Esto tiene vital importancia porque prácticamente es en donde nosotros vamos a comulgar todas las actividades tendientes a alcanzar ese perfil del egresado, que en muchas instituciones ya de educación superior o de estructuras organizadas se determina el perfil de carrera. Es decir, ¿qué es lo que queremos lograr con el paso secuencial del proceso de formación? Así pues, las tareas que hemos propuesto en nuestro módulo son 5: el diagnóstico de problemas y necesidades, la modelación del currículo, la estructuración curricular, la organización para la puesta en práctica de este documento, de este diseño, y el diseño de la evaluación curricular. Esto, una parte muy importante, no solamente del proceso de diseño curricular, sino de todo el proceso mismo educativo. Hemos visto que la evaluación es importante en toda actividad, inclusive en las actividades cotidianas, personales, familiares, profesionales, etcétera, etcétera. Una evaluación, una retroalimentación de las actividades permiten detectar posibles errores, posibles sesgos que se van desalineando de lo que hemos planificado y tomar pues las correcciones respectivas para nuevamente alinear con los objetivos o metas que nos hemos propuesto. Es así que la primera tarea es el diagnóstico de problemas y necesidades. Y este pues consiste en el estudio o exploración de las bases o fundamentos institucionales, mediante el cual pues es posible determinar cuál es la realidad actual sobre las cuales se debe diseñar la concepción curricular. Se explora los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles son sus cualidades, sus motivaciones, cuáles son los conocimientos, los saberes previos, el nivel de desarrollo intelectual, la preparación profesional del personal docente, necesidades, intereses de la comunidad educativa. Yo diría inclusive los recursos humanos que van a estar a cargo del proceso curricular. Esto entendido también como las áreas administrativas, las áreas de apoyo, las áreas de jefaturas de área departamentales, inclusive el personal de directivos. Para realizar la exploración, utilizamos diferentes fuentes documentales. Podemos realizar una evaluación FODA, podemos realizar un árbol de problemas, podemos realizar un secuencial diagnóstico de cómo se van alcanzando los logros académicos y cuáles han sido sus errores en un flujograma debidamente establecido, si se han cumplido o no los indicadores, etcétera, etcétera. Un análisis del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, de los contenidos científicos, de la literatura científica que amparan los procesos regulados académicamente, auditorías educativas para quienes pues ya tienen una certificación de calidad y muchos más documentos de gestión propios de la gestión educativa. En esta fase del diagnóstico, el proceso de diseño es vital y pues nos permite determinar inconvenientes de diversa índole que como todos conocemos pues se producen en la realidad. Yo pongo unos ejemplos. Lo que se aprende y lo que se necesita aprender no siempre se llega a cumplir. Lo que se enseña y lo que se aprende, es decir, cuáles fueron la realidad del conocimiento asimilado o el rendimiento académico de los estudiantes. Y obviamente, pues, lo que se logra en la realidad, es decir, en base a todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles fueron los resultados que obtuvimos en cuanto al proceso de formación, capacitación, especialización, repito, independientemente del nivel de escolaridad. El resultado pues de esta tarea debe quedar plasmado en un breve informe
de la situación explorada, del diagnóstico realizado, de los problemas y, sobre todo, concluyente, las necesidades que debemos atender y que deben ser resueltas. La segunda fase o tarea es la modelación del currículo. En esta tarea de modelación se pueden distinguir tres momentos fundamentales: la conceptualización del modelo, la identificación del perfil del egresado o los objetivos terminales, lo que les había comentado hace unas 2 diapos anteriores, y la determinación de los contenidos y la metodología que vamos a estudiar. La conceptualización del modelo, pues, se lo determina en relación con la realidad existente, el enfoque curricular y los tipos de currículo o el tipo de currículo que nosotros hayamos elegido. Por su parte, el perfil del egresado, el perfil de carrera, de acuerdo al nivel que nosotros estamos programando, diseñando, está directamente relacionado con el nivel de escolaridad, como ya les había explicado, a partir de ciertos factores: la situación socioeconómica, las bases políticas, políticas educativas obviamente, ideologías, políticas culturales, y en relación todo esto con la realidad social y comunitaria que se vive en una realidad de un país y una región. También están como factores importantes las necesidades sociales, la identificación del futuro egresado, qué es lo que queremos lograr cuando tal o cual individuo cumpla su programa académico, aquellas cualidades, las habilidades y conocimientos necesarios para su desarrollo perspectivo a futuro. No solamente obtuve mi título y bueno, ya soy titulado, sino qué es lo que se viene luego de. Estos elementos también deben ser expresados y deben quedar plasmados de forma integrada en los objetivos curriculares de cualquier nivel de diseño que nosotros estemos propiciando o ejecutando. Y por último, en esta tarea, pues tenemos que referirnos a la determinación de los contenidos. Y estos pues son necesarios obviamente para alcanzar los objetivos curriculares, entendiendo esto como la selección de conocimientos, aquellas habilidades y cualidades que quedarán expresadas ya sea en los programas académicos, en un módulo, en un sílabus, en un plan de estudio, en un plan de clase, en una programación temática y una serie de documentos que estoy más que seguro ustedes ya las han manejado en los diferentes niveles de concreción programática. Esto pues de acuerdo a la estructuración que se asuma y repito, al tipo de currículum adaptado, de procesos, de competencias, ocultos, etcétera, etcétera. El resultado de esta tarea, al igual que la tarea anterior, debe ser evidenciada en un documento pues que defina el tipo de currículo, los objetivos que vamos a alcanzar, la relación de aquellos conocimientos, de aquellas habilidades, de los contenidos, los programas o planes, de acuerdo a la estructura curricular que vayamos a asumir, el nivel de escolaridad que se esté diseñando y aquellas pues orientaciones metodológicas que nos servirán para ponerlas en práctica y sobre todo ejecutarlas de manera adecuada. La tercera tarea es la estructuración curricular. Esta tarea consiste en la denominada secuenciación y estructuración de los componentes que intervienen en el proyecto curricular que estamos empeñados en diseñar. La secuenciación o estructuración está vinculada a la concepción curricular, en el sentido de que ésta influye en la decisión de la estructura del diseño curricular que nosotros estamos formulando, ejecutando. En este momento del proceso del diseño curricular, se determina el orden en que se va a desarrollar el proyecto curricular. Se define el lugar de cada componente, el tiempo necesario para el cumplimiento de tal o cual actividad o estrategia, las relaciones
de precedencia e integración horizontal necesarias y todo ello que se eleva al denominado mapa curricular, que es pues el documento en donde quedan reflejadas todas estas relaciones. El mapa curricular entendido como aquel flujograma que nos va a permitir cumplir una guía adecuada, didáctica, gráfica, tipo histograma de lo que tenemos que realizar. Esta tarea por lo general se debe realizar en todos los niveles de concreción del diseño curricular, aunque desde enfoques distintos en relación a lo que debemos o queremos diseñar. La cuarta tarea se refiere a la organización para la puesta en práctica del proyecto curricular. En esta tarea, nosotros debemos prever todas aquellas medidas que nos van a permitir garantizar la puesta en práctica del proyecto curricular. Es determinante dentro de esta tarea la preparación de quienes van a desarrollar el proyecto, no necesariamente los curriculistas, como vimos diapositivas anteriores, sino que tengan la habilidad de la comprensión de la concepción en el dominio de los niveles superiores del diseño, en su condicionamiento propio y pues sobre todo en el conocimiento de aquellas condiciones necesarias para su implementación. Si es necesario tener cierta experiencia, cierto conocimiento teórico y práctico de lo que estamos realizando. La preparación del personal pedagógico se lo realiza de manera individual y obviamente colectiva, a través de seminarios, talleres, de capacitaciones áulicas, de capacitaciones de formación, de mesas de trabajo, etcétera, etcétera. Porque en ese sentido es muy importante considerar el nivel de coordinación de los integrantes de las diferentes asignaturas, de las diferentes disciplinas científicas, del nivel de escolaridad, porque va a ser un poco incongruente llamar a este conglomerado de capacitación posiblemente a docentes que están trabajando en el área del nivel de escolaridad de educación básica y pues llamar también en esta capacitación, en este taller, en este seminario, a docentes que están trabajando en el nivel universitario. Las metodologías didácticas, capacitaciones, etcétera, pedagógicas, van a ser considerablemente diferentes. Entonces, en este sentido, debemos considerar estos factores que nos permitan, pues, determinar de manera adecuada el grado, el nivel escolar, la carrera, etcétera, etcétera. No podemos mezclar una carrera de medicina con una carrera de pedagogía o de filosofía. Inicialmente van a tener ciertas materias humanísticas comunes, pero ya en su esencia, en su especialidad misma de la carrera, de la capacitación, de la formación, se van a ver totalmente dispersadas. No van a converger mucho en sus articulados académicos, conceptuales, en sus enfoques y en su contexto mismo. En este sentido, pues podremos alcanzar los niveles de integración que permitirán llegar al logro de los objetivos que nos hemos propuesto. Para llegar a esta organización que tanto buscamos, debemos considerar al alumno en el centro de nuestra tarea. Esto nos permitirá diagnosticar su desarrollo, los avances, las limitaciones, necesidades, sus intereses y un poco más de situaciones que nosotros vamos a ir descubriendo en el diagnóstico. Pero sobre todo nos va a permitir ser la base para diseñar estas acciones integradas entre los miembros de los grupos pedagógicos, las mismas pues que deben ser coherentes, sistemáticas. Adicionalmente, esta tarea incluye la elaboración de horarios, la conformación de grupos o equipos de trabajo de clase, entre otras actividades, los locales, la infraestructura, los recursos, materiales, medios logísticos.
La última y quinta tarea, que es la del diseño de la evaluación curricular, como ya lo hemos expresado anteriormente por muchas ocasiones, todo proceso o planificación, en especial en el ámbito educativo, independientemente del nivel institucional o de escolaridad, debe sine qua non ser evaluado. En este contexto, con mucho más sentido debemos considerar y planificar la evaluación durante la elaboración del diseño curricular, partiendo de aquellos objetivos educativos propuestos en las políticas institucionales, en las políticas educativas, estableciendo indicadores e instrumentos que nos van a permitir validar el proceso mismo y la efectividad que hemos alcanzado o que pretendemos alcanzar de la puesta en práctica del proyecto curricular en cada uno de los niveles de sus componentes y de sus factores. Es así que los indicadores de instrumentos de evaluación curricular deben quedar materializados en cada uno de los documentos que se expresan en el nivel del diseño del proyecto curricular, en su comprensión más general, en los planes, en los programas, en las unidades, en los componentes y en fin, en toda la estructura misma del formato del diseño curricular, independientemente, repito, de la institución o centro educativo que tenga pues ya unos formatos establecidos o aquellos formatos que ya sean impuestos por las instituciones educativas o políticas educativas de tal o cual país. Su acción de evaluación debe ser permanente y desarrollarse como parte del proceso curricular, como lo hemos mencionado durante muchas ocasiones. No se olviden, existe una revolución evaluativa, yo diría a nivel mundial, específicamente en aquellos procesos conductistas que determinaban una evaluación formativa en el cual sí o sí, o sí o no, apruebo, no apruebo, soy reclasificado, soy potenciado hacia mi siguiente nivel de escolaridad o simplemente no lo soy, de acuerdo a una calificación numérica. Y pues, por otro lado, la evaluación formativa que determina evaluar la calidad del aprendizaje, que determina verificar en verdad el progreso de nuestros estudiantes, el cómo han ido asimilando los conocimientos, mejorando o realizando ese cambio de conducta integral de la mano con los ejes transversales, adquiriendo principios, valores, buenas costumbres para ser pues ciudadanos integrados a la sociedad y que tengan pues un rendimiento representativo en cada una de sus sociedades. Concluyendo la temática de esta semana, podemos expresar que una de las concepciones más acertadas acerca del diseño curricular es la expresada por los educadores e investigadores educativos estadounidenses Caswell y Doug Capwell, que lo definen como una dimensión del currículum que revela la metodología, aquellas acciones y el resultado del diagnóstico. Aquí nosotros podemos plasmar la importancia del diagnóstico, la modelación, la estructuración y organización de los proyectos curriculares. Prescribe una concepción educativa determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades. Esto relacionado a la tarea que ustedes van a tener que cumplir en esta semana. Y en su evaluación posibilita el perfeccionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, el diseño curricular se articula en dos tendencias que fueron revisadas. La centrada en el objeto, que considera pues los contenidos que deben aprender los estudiantes, y la centrada en el sujeto, que se identifica
con aquellos procesos y procedimientos del aprendizaje de los estudiantes. Según diversos actores académicos, varios son los tipos de diseños curriculares que se proponen o proponen diferentes metodologías, y en este contexto pues revisamos el diseño curricular problematizador mediante un diagnóstico, una propuesta elaborada por el docente y una interactuación entre estudiantes y docentes para enfrentar la situación problemática planteada, propuesta o que se pudo haber presentado. El diseño curricular alternativo, que concibe al diseño curricular como un proceso de investigación, transformación y formación permanente. El diseño curricular por procesos, pues es aquel que mediante la identificación de saberes previos, de conocimientos ya estructurados, permiten establecer un aprendizaje significativo, es decir, ir un poco más allá de lo ya concebido. En cuanto pues a las tareas, vimos que existen un sinnúmero de diseños, de metodologías de realizar el diseño mismo curricular, pero nosotros nos amparamos en los 5 pasos o 5 tareas: el diagnóstico de problemas y necesidades, como el estudio y exploración de aquellas bases o fundamentos institucionales mediante pues el cual es posible determinar la realidad actual sobre las cuales se debe diseñar la concepción misma curricular. La segunda tarea, la modelación del currículum, tarea en la que distinguimos 3 momentos fundamentales: la conceptualización del modelo, la identificación del perfil del egresado o el perfil de carrera, dependiendo del nivel de escolaridad o del nivel de diseño o planificación, y la determinación de los contenidos y la metodología a ser empleada. La tercera tarea, que es la estructuración curricular, como aquella secuenciación y estructuración de los componentes que intervienen en el proyecto curricular que pretendemos diseñar. La cuarta tarea, la organización para la puesta en práctica, la misma que consiste en prever todas las medidas necesarias para garantizar que la ejecución o la práctica mismo del proyecto curricular llegue al cumplimiento o al objetivo que nos hemos nosotros plasmado. Y la quinta tarea, pues, que se refiere al diseño de la evaluación curricular, que permite a nosotros validar el proceso y la efectividad misma de la puesta en práctica del proyecto curricular. Con la revisión académica de esta semana referente al diseño curricular, damos por terminado nuestro módulo de planeación educativa y diseño curricular. Estimados doctorantes, espero que los conocimientos adquiridos con la revisión de este contenido académico programático propuesto en cada una de las semanas y actividades realizadas les haya permitido cumplir con sus expectativas y metas planteadas. Como siempre, les deseo el mejor de los éxitos en su vida cotidiana, en la continuidad de sus actividades académicas y en sus estudios en el doctorado. Estoy seguro que con el esfuerzo de cada uno de ustedes alcanzarán los objetivos personales y profesionales y académicos deseados. Un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes en sus respectivas geografías. Reciban un cordial abrazo, un fraterno abrazo de su docente tutor, el doctor Carlos Marcelo Egas Suquilanda. Un gusto haberles saludado y acompañado durante este periodo de su formación en el doctorado. Cuídense mucho.